Isabela no podía gritar. La arena se metía en su boca y en su garganta. Sentía que cada paso podía ser el último, hasta que, a través de la tormenta, una silueta apareció, alta, firme, con un arco tensado en sus manos. El viento del desierto rugía con la furia de un animal indomable. La tormenta de arena envolvía todo en una penumbra dorada, cegando a quien osara caminar en medio de ella. Una figura menuda corría entre los matorrales resecos, tropezando, con los ojos llenos de polvo y el corazón latiendo como un tambor de guerra. Era Isabela, apenas 12 años, huyendo de un caballo desbocado que había escapado del corral del rancho. El animal, enorme y enloquecido, relinchaba detrás de ella, levantando más nubes de polvo, amenazando con alcanzarla en cualquier instante. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. Nahuel, el joven apache de 16 años, apareció como un espectro surgido de la arena. Sus ojos oscuros brillaban con calma y precisión, mientras su cuerpo se movía con la agilidad de un felino. Con un gesto seguro, lanzó un silbido que hizo vacilar al caballo. El animal se alzó sobre sus patas delanteras, bufando con furia, pero Nahuel se adelantó sin miedo, tomándolo por la rienda y tirando con una fuerza sorprendente. En cuestión de segundos, la bestia que parecía indomable quedó contenida, resoplando y temblando bajo la mano firme del joven. Isabela, jadeante, con el cabello rubio revuelto y la cara cubierta de polvo, lo miraba como si estuviera presenciando un milagro. Nunca antes había visto a alguien enfrentarse así a un peligro tan grande. Nahuel se giró hacia ella y, por un instante, sus miradas se encontraron. Aquellos ojos negros eran profundos como la noche sin luna. La niña sintió que algo dentro de sí despertaba, una chispa de certeza inexplicable. ¿Estás bien, pequeña?, preguntó él, con voz grave, casi paternal. Isabela quiso responder, pero apenas pudo asentir. El corazón todavía le golpeaba el pecho como un tambor. El rancho de don Aurelio, abuelo de Isabela, estaba a pocos metros, un oasis polvoriento en medio del desierto sonorense. Era un lugar austero, con cercas de madera gastada y caballos salvajes que resistían cualquier intento de doma. Allí, Isabela pasaba los veranos desde que tenía memoria, y cada verano encontraba nuevas formas de enamorarse del desierto, su silencio, su crudeza, sus cielos infinitos. Pero aquella tarde, algo distinto había sucedido. Don Aurelio llegó corriendo, alarmado por los gritos de los trabajadores. Cuando vio a su nieta ilesa, sus ojos se suavizaron, aunque no dejó de reprenderla. «¡Isabela! ¿Qué hacías corriendo detrás de esos caballos? ¡Podrías haber muerto!». Ella bajó la cabeza, pero todavía miraba de reojo al joven apache que había salvado su vida. Nahuel soltó lentamente al caballo, entregándolo a 2 hombres que llegaron con sogas para sujetarlo. Su figura erguida y tranquila contrastaba con el caos de la tormenta que aún rugía a lo lejos. «No fue su culpa», dijo él, con voz firme, mirando a don Aurelio. El animal rompió la cerca. Nadie lo hubiera previsto. Don Aurelio lo miró con una mezcla de respeto y orgullo. Conocía a Nahuel desde que era niño. Había visto en él una disciplina y una valentía que pocos hombres poseían. Más tarde, cuando la calma volvió al rancho, Isabela se acercó al corral donde Nahuel estaba trabajando. Él acariciaba la crin del caballo que antes había sido una amenaza, como si domara no solo al animal, sino también al viento y al desierto mismo. «Gracias por salvarme», dijo Isabela,
su voz temblorosa, pero llena de admiración. Nahuel la miró con una sonrisa leve. «No tienes que agradecerme. Cualquiera en mi lugar lo habría hecho». Pero Isabela no estaba convencida. Había algo en él que no era como cualquiera. Esa calma, esa fuerza silenciosa, esa forma de dominar a un caballo salvaje como si compartiera su espíritu. Fue entonces cuando, impulsada por una emoción que no podía explicar, susurró: «Un día vas a ser mi esposo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire caliente del atardecer. Nahuel la miró con sorpresa y luego soltó una risa suave, casi incrédula. «Pequeña, todavía juegas con muñecas», respondió, con ternura, sin burlarse del todo. Los trabajadores cercanos escucharon y rieron, como si hubieran presenciado una ocurrencia infantil. Pero Isabela no se echó atrás. Sus mejillas ardían de vergüenza y determinación. «Ya verás», murmuró, casi como un juramento. Y en ese instante, aunque Nahuel volviera a reír, en su interior algo se removió. Por un instante fugaz, no vio a una niña, sino a una fuerza que el tiempo aún no había revelado. Aquella noche, mientras el rancho dormía, Isabela miró las estrellas desde su ventana, cerró los puños sobre las sábanas y prometió en voz baja: «Volveré, Nahuel, creceré, seré fuerte y poderosa, y cuando regrese, recordarás mis palabras». Don Aurelio, desde el cuarto vecino, escuchó el murmullo de su nieta y sonrió con melancolía. Conocía ese fuego. Él mismo lo había tenido en su juventud. Sabía que esa promesa cambiaría el destino de la niña para siempre. El sol apenas comenzaba a levantarse sobre las montañas de Sonora cuando un silencio extraño invadió el rancho de don Aurelio. Los gallos cantaban como cada mañana, pero el aire llevaba una tensión distinta, como si el desierto presintiera lo que estaba a punto de suceder. Isabela se despertó con un nudo en el estómago. Esa sería la última mañana que vería aquellos paisajes durante mucho tiempo. Carmen, su madre, había llegado la tarde anterior desde Hermosillo con la decisión ya tomada. Consideraba que su hija necesitaba educación de calidad, lejos de la rudeza de la vida en el rancho. Para ella, los veranos en Sonora no eran más que un pasatiempo peligroso. No entendía, o no quería entender, que para Isabela ese lugar era más que un pasatiempo. Era el centro mismo de su corazón. En la cocina, el aroma del café y las tortillas recién hechas contrastaba con la seriedad en el rostro de Carmen. Don Aurelio permanecía en silencio, fumando su pipa con mirada sombría. Sabía que discutir era inútil. Su hija había tomado la decisión, y él respetaba, aunque a regañadientes, la autoridad de la madre sobre la niña. Isabela entró con los ojos enrojecidos por no haber dormido bien. Saludó a su abuelo con un abrazo apretado y apenas miró a su madre. La rabia y la tristeza se mezclaban en su pecho, pero la niña de 12 años no se permitió llorar delante de ellas. Había jurado la noche anterior que no volvería a ser vista como una niña débil. «Termina tu desayuno, hija», dijo Carmen, con un tono que no admitía réplica. «El coche nos espera en 1 hora». Isabela asintió, aunque cada bocado le sabía a ceniza. Cuando terminó, salió corriendo hacia el corral. El cielo ya se teñía de azul claro, y el viento del desierto soplaba con un murmullo de despedida. Sabía exactamente a quién debía ver antes de irse. Encontró a Nahuel junto al río, practicando con su arco. Cada flecha que lanzaba daba en el centro de la diana improvisada sobre un tronco. Su postura era firme, sus movimientos precisos como los de un guerrero ancestral. Isabela lo observó unos segundos, grabando en su memoria aquella imagen, antes de reunir el valor para hablar. «Me voy hoy», dijo,
con voz clara aunque el corazón le temblara. Nahuel bajó el arco lentamente y la miró con una sonrisa burlona, intentando disfrazar la sorpresa. ¿Vienes a despedirte de tu fantasía de matrimonio, pequeña? La burla debería haber dolido, pero Isabela ya no era la misma niña de días atrás. Se acercó, decidida, con la frente en alto y los ojos brillando con determinación. No, Nahuel, vengo a recordarte mi promesa. No seré siempre esta niña. Volveré como mujer, fuerte e independiente. Y cuando regrese, entenderás que no estaba jugando. Las palabras resonaron en el aire como un juramento sagrado. Nahuel, sin saber por qué, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En sus ojos vio un fuego que no correspondía a una niña de 12 años, sino a alguien destinada a algo más grande. Guardó silencio, sorprendido por la fuerza de sus palabras, y entonces Isabela dio un paso más, tan cerca que pudo rozar su brazo. 15 años, Nahuel. Espérame. Luego se alejó corriendo hacia la casa, sin darle oportunidad de responder. Cuando Isabela subió al coche junto a su madre, don Aurelio se acercó a la ventanilla. Su voz, ronca y cargada de emoción, le susurró. «Mija, nunca olvides quién eres, ni de dónde vienes. El desierto siempre guarda los secretos de quienes lo aman». Isabela asintió, conteniendo las lágrimas. Mientras el coche se alejaba levantando polvo en el camino, volvió la vista atrás una última vez. A lo lejos, creyó ver a Nahuel de pie sobre una roca, observándola sin moverse, como una estatua tallada por el viento. Su silueta se volvió cada vez más pequeña hasta desaparecer. En ese instante, Isabela cerró los ojos y repitió en silencio: «Volveré, y cuando lo haga, nada ni nadie podrá apartarme de ti». El viaje a Hermosillo fue largo y pesado. Carmen hablaba de escuelas prestigiosas, de amistades convenientes, de un futuro brillante en la ciudad. Isabela apenas escuchaba. Su mente seguía en el rancho, en el río, en los ojos de Nahuel. Cada palabra de su madre se convertía en una piedra más en el muro que la separaba del desierto. Aquella noche, en su nueva habitación en la ciudad, rodeada de lujos que no la consolaban, Isabela tomó un cuaderno escolar y escribió su primera carta, aunque nunca pensó enviarla. «Querido Nahuel, hoy me marché, pero no me rindo. Seré fuerte, aprenderé todo lo que pueda y me convertiré en alguien que merezca estar a tu lado. Prometí que regresaré, y mi promesa sigue en pie». Guardó la carta bajo la almohada y se quedó dormida con lágrimas en las mejillas, pero con una convicción férrea en el corazón. Mientras tanto, en Sonora, Nahuel permanecía junto al río mucho después de la partida de Isabela. Miraba el agua correr, recordando sus palabras. Nunca antes una niña le había hablado con tanta fuerza, como si el destino mismo hablara a través de ella. Sin darse cuenta, sus labios murmuraron al viento. 15 años. No sabía si era un rezo, una despedida o un presentimiento, pero en lo más profundo de su ser comprendió que aquella niña no era como las demás, y que su promesa lo perseguiría, como la sombra del desierto, durante muchos años. El reloj de la ciudad marcaba las 6 de la mañana cuando Isabela abrió los ojos. Había pasado apenas unos días desde su llegada a Hermosillo, pero ya sentía el peso de la rutina urbana sobre sus hombros. La casa de su madre era grande, adornada con muebles de lujo y lámparas brillantes, muy distinta al rancho polvoriento de su abuelo. Sin embargo, para Isabela, todo aquello carecía de vida. Extrañaba el olor a cuero y a caballo, el crujir de la madera seca, el murmullo del río que acompañaba los entrenamientos de Nahuel. Se levantó de la cama y abrió el cuaderno escondido bajo la almohada.
Era el mismo donde había escrito la carta la primera noche. Hoy agregó otra línea, con letras temblorosas pero decididas. Prometí volver. Cada día será un paso hacia ti. La rutina escolar en Hermosillo fue un desafío al principio. Los compañeros se burlaban de su acento rústico, de sus modales aprendidos en el campo. Isabela soportaba las risas con el mismo fuego que había encendido en sus ojos frente a Nahuel. En lugar de rendirse, estudió con ahínco, memorizando cada lección, esforzándose por estar siempre entre las mejores. Carmen, al observar la disciplina férrea de su hija, se llenaba de orgullo. Creía que Isabela lo hacía por ambición propia, sin sospechar que cada logro era en realidad un ladrillo más en el puente que su hija construía hacia Sonora. Por las noches, cuando la ciudad dormía, Isabela se sentaba junto a la ventana, mirando las estrellas que apenas lograban brillar entre las luces eléctricas. Allí recordaba el cielo inmenso del rancho y repetía su juramento. Con el tiempo, su empeño dio frutos. A los 13 años, Isabela dominaba con soltura el inglés básico, y a los 14 comenzó a estudiar francés. Cada idioma aprendido era, para ella, un arma en la guerra silenciosa que había declarado contra la distancia y el tiempo. También pidió a su madre clases de música y deportes. Aprendió violín, esgrima y artes marciales. Mientras otros adolescentes se entretenían en fiestas, ella moldeaba su cuerpo y su carácter con una disciplina que sorprendía incluso a sus maestros. Una profesora de música llegó a decir: «Eres demasiado joven para tocar con tanta pasión. ¿De dónde viene esa fuerza?» Isabela sonrió con misterio. No podía explicar que cada nota era un mensaje lanzado al viento, esperando que, de alguna manera, llegara a oídos de un joven apache en el desierto. A los 16 años, su transformación era evidente. Se había vuelto alta, de porte elegante, con un cabello rubio que ahora adquiría tonos dorados bajo el sol. Sus ojos azules ya no mostraban la ingenuidad de una niña, sino la convicción de alguien que había encontrado un propósito inquebrantable. Los compañeros la miraban con admiración. Los muchachos competían por su atención, pero ella rechazaba cada invitación con una cortesía implacable. Cuando le preguntaban si acaso había alguien en su corazón, respondía con una sonrisa enigmática: «Sí, pero todavía no lo sabe». En su tiempo libre comenzó a trabajar en pequeñas empresas locales, aprendiendo de negocios y estrategias. A los 17 ya ahorraba su propio dinero, pensando siempre en el futuro. Carmen, aunque orgullosa, empezaba a preocuparse. La veía demasiado enfocada, casi obsesiva, pero cada intento de conversación terminaba en evasivas. Isabela no quería compartir su secreto. Era un pacto entre ella, las estrellas y el desierto. Don Aurelio, en cambio, parecía entender. En cada llamada desde Sonora, su voz sonaba cálida, y a veces le contaba historias del rancho. Nunca mencionaba directamente a Nahuel, pero dejaba caer frases como: «Ese joven sigue entrenando cada día». Es fuerte, pero la soledad lo endurece demasiado. Isabela guardaba cada palabra como un tesoro. Cuando ingresó a la universidad, ya era reconocida como una joven brillante. Estudió administración de empresas, pero su verdadero currículo era mucho más vasto. Hablaba 5 idiomas, tocaba 3 instrumentos, dominaba disciplinas físicas que la mantenían ágil y fuerte. Lo más impresionante era su aura. Había aprendido a caminar con elegancia, a hablar con seguridad, a mirar a los ojos sin titubear. Su presencia cautivaba tanto a hombres como a mujeres. A los 20 años fundó su primera consultora pequeña. El negocio creció rápido gracias a su visión y determinación. Cada éxito empresarial
era un peldaño más en la escalera que la conducía de regreso a Sonora. Por las noches, en la intimidad de su apartamento moderno, sacaba una fotografía vieja del rancho y la colocaba sobre su escritorio. A veces se preguntaba si Nahuel aún recordaría aquellas palabras infantiles, y la respuesta que se daba a sí misma siempre era la misma. Sí, aunque lo niegue, las recuerda. A los 22, Isabela ya era dueña de 3 empresas y había viajado por decenas de países. Su nombre comenzaba a aparecer en revistas de negocios. La llamaban la joven visionaria, la promesa de una nueva generación empresarial. Pero ella sabía que su destino no estaba en los rascacielos ni en las conferencias internacionales. Todo era preparación para un único momento: el regreso. La cuenta regresiva de 15 años se acercaba a su fin. Isabela, ahora convertida en una mujer poderosa, miraba hacia Sonora con el mismo fuego que una vez brilló en los ojos de una niña de 12 años. Una noche, mientras contemplaba el cielo estrellado desde la terraza de su casa, cerró los ojos y murmuró: «Pronto, Nahuel, muy pronto». El viento del desierto recorría las llanuras de Sonora con un silbido constante, como si arrastrara consigo las voces de los ancestros. Bajo ese cielo abierto, Nahuel había dejado de ser el joven impetuoso que reía de las promesas de una niña. Ahora, con poco más de 30 años, era reconocido como líder de su pueblo. Su porte era imponente. La madurez había endurecido sus rasgos y la vida le había marcado cicatrices invisibles. Los miembros de la tribu lo buscaban para resolver disputas, para guiarlos en las ceremonias, para hablar en su nombre frente a las autoridades. La responsabilidad había llegado pronto, casi demasiado. Su padre había muerto en un accidente cuando él apenas tenía 20 años, y desde entonces Nahuel había tenido que cargar con el peso del liderazgo. No lo hizo por ambición, sino porque la mirada de los ancianos le exigía valentía. Durante aquellos años, Nahuel había conocido también el amor. A los 21 se casó con Yaretsi, una joven apache de sonrisa luminosa y espíritu libre. Juntos tuvieron 2 hijos, los mellizos Mateo y Luz, quienes llenaron de alegría los días más grises. Pero el matrimonio pronto mostró grietas. Yaretsi no soportaba el peso de la vida comunitaria ni las exigencias de ser la esposa del líder. Cuando los niños tenían apenas 3 años, ella decidió marcharse con otro hombre, un comerciante que le prometió una vida más cómoda en la ciudad. El golpe fue devastador. Nahuel se cerró sobre sí mismo. Jamás volvió a mencionar su dolor en público, pero los que lo conocían bien sabían que había quedado marcado. Sus noches eran largas, sus silencios profundos. Se dedicó de lleno a la tribu y a sus hijos, evitando cualquier conversación sobre un nuevo matrimonio. Mateo y Luz crecieron bajo su cuidado. Eran niños inquietos, herederos de su fuerza, pero también de su melancolía. Cuando preguntaban por su madre, Nahuel desviaba la mirada hacia el horizonte y respondía con frases breves. No quería que crecieran con rencor. Les enseñaba, en cambio, a honrar a su pueblo y a respetar las raíces que los sostenían. Fue en esos mismos años cuando apareció en la región Ramiro Delgado, un empresario mestizo con aspiraciones políticas. Ramiro tenía fama de hombre calculador, acostumbrado a obtener lo que quería por medio de dinero o intimidación. Había heredado tierras en Sonora y buscaba expandir sus negocios agrícolas y mineros. Para él, las tierras de los apaches eran un obstáculo incómodo, demasiado valiosas para dejarlas en manos de una comunidad que, según su criterio, no sabía aprovecharlas. Ramiro comenzó ofreciendo acuerdos a algunos ancianos, disfrazados de proyectos de progreso.
Prometía carreteras, empleos y hospitales, pero en realidad lo que buscaba era apropiarse de territorios sagrados. Nahuel lo enfrentó desde el principio, rechazando cualquier intento de negociación. «Estas tierras no tienen precio», dijo con firmeza en una de las reuniones. «No son propiedad de un hombre, sino de la memoria de nuestros abuelos y de los hijos que vendrán». Ramiro sonrió con esa expresión cínica que lo caracterizaba. «Los tiempos cambian, Nahuel. Tarde o temprano tendrás que entender que el progreso no se puede detener». Aquel intercambio marcó el inicio de una rivalidad silenciosa. Ramiro comenzó a buscar aliados en las sombras, comprando voluntades en el gobierno local, extendiendo rumores para debilitar la figura del líder apache. Pese a la tensión externa, Nahuel mantenía la rutina de su pueblo. Cada mañana entrenaba con los jóvenes, enseñándoles a montar, a cazar y a mantener viva la lengua ancestral. Por las noches, organizaba ceremonias alrededor del fuego, recordando historias de guerreros y espíritus protectores. Aun en medio de las dificultades, la comunidad encontraba en él una roca firme. Sin embargo, en su intimidad, Nahuel era un hombre solo. Había noches en que se recostaba bajo las estrellas, escuchando el murmullo del río, y un recuerdo lejano lo visitaba. Una niña rubia de ojos azules que había prometido volver. Intentaba convencerse de que aquello no había sido más que una fantasía infantil, un eco del pasado. Pero, contra su voluntad, ese recuerdo regresaba cada vez con más fuerza. «¿Y si de verdad vuelve?», se preguntaba en silencio, sintiendo un vacío extraño en el pecho. Una tarde, después de una reunión tensa con representantes del gobierno, Nahuel recibió la visita de su viejo amigo Teodoro, un apache mayor que solía aconsejarlo. «Te veo cansado, hijo», dijo el anciano, encendiendo su pipa. «No puedes cargar siempre con todo solo». «Es mi deber», respondió Nahuel, con tono seco. Teodoro lo miró con sabiduría serena. «El deber mantiene de pie a un líder, pero es el amor el que lo hace caminar. Y tú has cerrado tu corazón demasiado tiempo». Nahuel no contestó. El humo de la pipa se elevaba hacia el cielo, y en él creyó ver un destello azul, como aquellos ojos que lo habían desafiado tantos años atrás. Mientras tanto, en los pueblos cercanos, comenzaron a circular rumores sobre una mujer poderosa que había adquirido tierras en la región. Decían que financiaba proyectos sociales, que patrocinaba festivales y ayudaba a familias necesitadas, pero siempre a través de intermediarios. Nadie conocía aún su nombre. Ramiro, intrigado, movió sus contactos para descubrir quién era. Al enterarse de que se trataba de Isabela Montoya, una empresaria exitosa, sus labios se curvaron en una sonrisa torcida. Sabía que aquella mujer podría convertirse en un obstáculo, o en una oportunidad. Nahuel, por su parte, aún no lo sabía, pero el destino estaba preparando el escenario para el reencuentro. El recuerdo que lo atormentaba en silencio estaba a punto de materializarse, con la fuerza de un huracán que llega después de una larga sequía. La carretera hacia Sonora se extendía como una serpiente interminable bajo el sol abrasador. Un vehículo negro avanzaba lentamente, levantando una nube de polvo que se perdía en el horizonte. Dentro, Isabela Montoya observaba en silencio el paisaje que había abandonado 15 años atrás. Sus manos, apoyadas sobre sus rodillas, temblaban levemente, aunque su rostro se mantenía sereno. El desierto seguía siendo el mismo, vasto, implacable, majestuoso. Pero ella ya no era la niña que partió llorando en los brazos de su madre. Era una mujer forjada en la disciplina, en los negocios, en los viajes y en la soledad. Había vuelto.
En los pueblos cercanos, la noticia de su regreso comenzó a correr como fuego sobre la hierba seca. Nadie sabía con certeza quién era esa mujer elegante que había comprado terrenos en la región y financiado un nuevo dispensario médico para las comunidades. Algunos decían que se trataba de una rica heredera en busca de aventura. Otros murmuraban que tenía vínculos misteriosos con los apaches. Las comadres en los mercados repetían su nombre con curiosidad. Isabela Montoya. ¿De dónde habrá salido tanto dinero? ¿Y por qué volvería a un lugar como este? Entre la gente del rancho, los rumores se mezclaban con recuerdos. Don Aurelio, ya muy anciano, sonrió con ternura cuando escuchó el alboroto. Él sí sabía la verdad. Su nieta había cumplido la promesa. El primero en mostrarse interesado en la llegada de Isabela fue Ramiro Delgado. Desde su despacho en la ciudad, recibió informes detallados sobre las adquisiciones de la empresaria. Sus ojos brillaron con astucia. Una mujer joven, exitosa, con recursos y poder, podía ser una rival, o una pieza útil en su juego. Convocó a sus hombres de confianza. «Quiero saber todo sobre ella», ordenó. «Amigos, socios, debilidades. Nadie invierte tanto dinero aquí sin un motivo». Ramiro pensaba que podía seducirla con promesas de negocios o intimidarla si era necesario. Lo que no imaginaba era que Isabela había venido con una misión personal mucho más fuerte que cualquier interés económico. Mientras tanto, en la comunidad apache, Nahuel observaba el movimiento con cautela. Había oído hablar de la mujer que financiaba obras sociales, pero no le daba importancia. Para él, se trataba de otra forastera con dinero y buenas intenciones pasajeras. Sin embargo, la inquietud lo perseguía. En sus sueños, la imagen de una joven de ojos azules regresaba una y otra vez, como si el viento le trajera señales imposibles de ignorar. Una noche, sentado junto al fuego con su hijo Mateo y su hija Luz, Nahuel escuchó a los niños discutir sobre la nueva benefactora. «Dicen que es muy guapa», comentó Mateo con picardía, «y que habla como si fuera de aquí, aunque se nota que viene de lejos», añadió Luz. Nahuel frunció el ceño. «No repitan rumores. Lo que importa es lo que una persona demuestra con sus actos, no lo que dicen los demás». Pero en su interior sentía una extraña anticipación. El primer encuentro no tardó en llegar. Isabela había organizado una pequeña celebración para inaugurar el dispensario médico que financiaba. La fiesta se realizó en la plaza central del pueblo, con música tradicional y mesas llenas de comida. Isabela se movía entre la gente con naturalidad, saludando, escuchando, sonriendo con sinceridad. Vestía un traje sencillo, pero su porte irradiaba autoridad. Fue en medio de esa reunión cuando los ojos de Nahuel se cruzaron con los de ella. El tiempo pareció detenerse. Isabela lo reconoció al instante, aunque su corazón dio un vuelco al ver cuánto había cambiado. El joven guerrero de su infancia ahora era un hombre de mirada dura, con la frente marcada por arrugas de responsabilidad y dolor. Nahuel, por su parte, sintió que la sangre se le helaba. Aquella mujer no podía ser la niña que un día le había prometido matrimonio. Pero sus ojos azules, esos ojos eran inconfundibles. Se acercaron en silencio, mientras el bullicio continuaba a su alrededor como si nada sucediera. Isabela habló primero, con voz firme, pero cargada de emoción. «Te lo dije, Nahuel». Volví. Él la miró, incrédulo, intentando ocultar la conmoción que lo desgarraba por dentro. «Isabela». No pudo decir más. El recuerdo de aquella promesa infantil chocaba con la realidad de la mujer que tenía delante. La tensión fue interrumpida por la llegada de Ramiro Delgado, quien apareció sonriente,
escoltado por 2 de sus hombres. «Señorita Montoya», exclamó con exagerada cortesía, «un placer conocerla al fin. Soy Ramiro Delgado, empresario de esta región. He oído mucho sobre usted». Isabela lo saludó con educación, pero sin el entusiasmo que él esperaba. Sus ojos, sin embargo, no se apartaron de Nahuel ni un instante. Ramiro notó aquella conexión invisible entre los dos, y algo oscuro se encendió en su interior. No solo se trataba de negocios, había descubierto una debilidad en su rival apache. Una mujer. La noche avanzó entre música y danzas, pero la tensión permaneció. Isabela sabía que el reencuentro con Nahuel no sería sencillo. Él había cambiado, y su vida estaba marcada por heridas que ella aún desconocía. Sin embargo, en su corazón no había dudas. Había vuelto no solo para cumplir una promesa, sino para enfrentar todo lo que el destino le pusiera por delante. Cuando la celebración terminó, Isabela se retiró a su hacienda recién adquirida. Desde la terraza contempló el horizonte desértico iluminado por la luna. Cerró los ojos y susurró: «No vine a observar de lejos, Nahuel. Vine para quedarme». En ese mismo momento, en su campamento, Nahuel también miraba las estrellas. El viento soplaba fuerte, como trayendo de nuevo aquellas palabras de una niña que ahora era mujer. Y aunque trataba de resistirse, en lo profundo de su ser, sabía que la vida acababa de cambiar para siempre. El amanecer en Sonora traía consigo un aire de expectación. Después de la fiesta en la plaza, el nombre de Isabela Montoya estaba en boca de todos. Algunos la elogiaban por su generosidad, otros desconfiaban de sus intenciones, pero nadie quedaba indiferente. En la comunidad apache, Nahuel despertó antes que el sol. Había pasado la noche en vela, recordando cada palabra de Isabela, cada gesto de aquella mujer que decía haber vuelto por él. Sin embargo, su corazón estaba dividido. Por un lado, el recuerdo de la niña que alguna vez lo desafió con ojos brillantes. Por otro, la realidad de un hombre marcado por responsabilidades, hijos y un pasado doloroso. Mientras ensillaba su caballo, Mateo apareció, curioso como siempre. «Padre, ¿es verdad que la mujer del pueblo es la misma Isabela que venía cuando éramos pequeños?» Nahuel lo miró fijamente. «Sí, hijo, es la misma». Mateo sonrió. «Entonces es como una historia de las que cuentas en las noches de fuego, una promesa que vuelve». Nahuel no respondió. Solo ajustó la montura, temiendo que los sueños de su hijo pudieran convertirse en una cadena demasiado pesada para él. Ese mismo día, Isabela decidió visitar la comunidad. No lo hizo con escoltas ni con lujo. Fue sola, vestida con sencillez, montando un caballo criollo que había adquirido apenas llegar. Su entrada causó revuelo. Las mujeres la miraban con curiosidad, los hombres con desconfianza, y los niños corrían detrás de ella riendo. Se dirigió directamente a Nahuel, que la esperaba en la entrada, con los brazos cruzados y la mirada severa. «Has cambiado», dijo él sin preámbulos. «Tú también», respondió ella, sosteniendo la mirada sin titubear. Hubo un silencio incómodo, roto por la llegada de Luz, la hija de Nahuel. La joven, de apenas 13 años, saludó con timidez. Isabela se inclinó para sonreírle, y en sus ojos brilló una ternura sincera. Luz, desconcertada, corrió hacia el interior, mientras Nahuel fruncía el ceño. «No sé a qué has venido, Isabela. Aquí las cosas no son como en tus negocios. Aquí cada decisión pesa sobre todos», dijo él. «No vine a negociar tierras ni contratos», replicó ella, con firmeza. «Vine a cumplir mi palabra». Sus ojos se encontraron otra vez, y aunque ninguno lo admitiera, una chispa de emoción recorrió el aire entre ambos.
Lejos de allí, Ramiro Delgado escuchaba los informes de sus hombres. La Montoya estuvo en la comunidad apache. Pasó casi toda la tarde con Nahuel. Ramiro apretó los dientes. El recuerdo de la conexión entre ellos durante la fiesta lo carcomía. Si se gana la confianza de la tribu, mis planes se complican, dijo con voz baja pero cargada de veneno. Necesito que empiecen a circular rumores, que se diga que ella viene a comprar voluntades, que busca dividirlos. Su asistente dudó. ¿Y si eso no basta? La gente la respeta mucho ya. Ramiro sonrió con frialdad. Entonces haremos que parezca peligrosa. Todos tienen un punto débil, y yo encontraré el suyo. En los días siguientes, Isabela intentó acercarse más a la comunidad. Se ofreció a financiar talleres para mujeres y educación para los niños. Algunos aceptaron con gratitud, pero otros comenzaron a repetir las habladurías que Ramiro había sembrado. Seguro quiere quedarse con nuestras tierras. ¿Por qué alguien tan rica vendría aquí sin interés oculto? Nahuel observaba todo con cautela. Su instinto le decía que Isabela hablaba con el corazón, pero el recuerdo de las traiciones pasadas lo hacía desconfiar. Una noche, durante una reunión con los ancianos, uno de ellos le preguntó directamente: ¿podemos confiar en esa mujer? Nahuel permaneció en silencio unos segundos antes de responder. Aún no lo sé. El conflicto se hizo evidente durante una ceremonia tradicional. Isabela fue invitada como observadora, pero algunos miembros murmuraban en su contra. En medio de la danza, un joven exaltado se levantó y gritó: «¡Ella no pertenece aquí! ¡Seguro está de parte de Ramiro!». Un murmullo recorrió la multitud. Isabela palideció, pero no se movió. Fue Nahuel quien dio un paso al frente. «Basta», tronó su voz. «Aquí nadie acusa sin pruebas». El joven se quedó callado, pero la tensión quedó flotando en el aire. Isabela lo miró agradecida, y Nahuel, aunque no lo admitiera, sintió un extraño orgullo por haberla defendido. Esa noche, Isabela fue a verlo en privado. «Gracias por lo que hiciste». «No lo hice por ti», respondió él con dureza. «Lo hice porque la justicia lo exige». Ella sonrió suavemente. «Llámalo como quieras, Nahuel, pero sabes que no soy tu enemiga». Él la observó en silencio, luchando contra la atracción que lo confundía. Finalmente, apartó la mirada. «No quiero que mis hijos sufran más. No quiero que esta comunidad sea usada por tus ambiciones». Isabela dio un paso al frente. «¿Ambiciones? Sí, las tengo, pero no de poder ni de dinero. Mi ambición eres tú, Nahuel». El silencio fue absoluto. El aire entre ellos estaba cargado, como antes de una tormenta. Nahuel respiró hondo, intentando mantener la calma. No podía permitir que esas palabras abrieran heridas que llevaba años intentando cerrar. En la distancia, Ramiro seguía cada movimiento, cada rumor, cada gesto. Ya no se trataba solo de negocios, era un desafío personal. Si Isabela se convertía en la aliada, o peor aún, en la pareja, de Nahuel, su influencia sobre la región quedaría amenazada. Con una sonrisa siniestra, levantó su copa de vino. «Si no la puedo tener de mi lado, la destruiré». La luna iluminaba tenuemente el desierto cuando Ramiro Delgado terminó de afinar su plan. Durante semanas había observado cada movimiento de Isabela, cada gesto de cercanía con la comunidad apache, cada mirada que compartía con Nahuel. Su paciencia había llegado al límite. Si quería mantener su dominio en la región, debía apartarla de raíz. Convocó a 3 de sus hombres más leales en una bodega abandonada en las afueras del pueblo. El olor a sudor y tabaco impregnaba el aire. Ramiro desplegó un mapa rudimentario sobre la mesa.
Mañana Isabela viajará al río para supervisar la construcción del nuevo pozo de agua. Irán con ella solo 2 trabajadores. Será el momento perfecto. Uno de los hombres dudó. ¿Qué quiere que hagamos exactamente, patrón? Ramiro sonrió con frialdad. Nada que nos manche las manos, solo un accidente, un caballo desbocado, un camino cerrado. Ella debe entender que aquí su presencia es peligrosa, y si Nahuel intenta intervenir, también recibirá la advertencia. La mañana siguiente, Isabela salió temprano, montando el mismo caballo criollo que había traído consigo. El aire estaba fresco, y el murmullo del río prometía un día apacible. Sin embargo, en el ambiente flotaba una tensión imperceptible. Uno de los trabajadores notó huellas extrañas en el sendero, como si alguien hubiera movido piedras intencionalmente. Pero antes de que pudiera advertir, un estampido rompió el silencio. Un tronco caído bloqueaba el camino de repente, y al mismo tiempo, un caballo desbocado apareció desde los matorrales, relinchando con furia, directo hacia Isabela. El animal, con los ojos inyectados de sangre, parecía enloquecido. Isabela tiró de las riendas, pero el caballo se levantó sobre sus patas traseras. Los trabajadores gritaban desesperados, incapaces de acercarse sin ser derribados. En ese instante, como surgido de la nada, apareció Nahuel. Había presintido que algo andaba mal y decidió seguirla de lejos. Con un salto ágil, se interpuso entre Isabela y la bestia. Sujetó las riendas con una fuerza brutal, forcejeando mientras el caballo pataleaba y lanzaba espuma por la boca. El polvo se levantó, cegando a todos por un instante. ¡Bájate!, rugió Nahuel, y con un tirón preciso, logró liberar a Isabela, ayudándola a descender al suelo. Ella cayó de rodillas, jadeante, mientras Nahuel dominaba al animal con la misma destreza con que lo había hecho 15 años atrás. Sus músculos tensos, su respiración contenida, su mirada fija. Finalmente, el caballo cedió, resoplando agotado. Isabela lo miró con el corazón desbocado. La escena era un espejo del pasado. Otra vez él, otra vez sus manos salvándola, otra vez la certeza de que su vida y su destino estaban unidos. «Me salvaste. Otra vez», murmuró, apenas audible. Nahuel no respondió. Su pecho subía y bajaba con violencia, no por el esfuerzo, sino por la mezcla de miedo y rabia que hervía dentro de él. La tomó del brazo y la levantó con brusquedad. «Esto no fue un accidente. Alguien quiso matarte». Isabela asintió, todavía temblando. «Fue Ramiro, ¿verdad?» «No tengo pruebas», replicó Nahuel con voz grave. «Pero lo conozco. Esto lleva su sello». Los trabajadores se acercaron, asustados, confirmando que el tronco había sido cortado recientemente. El accidente era demasiado perfecto para ser casualidad. Esa misma noche, en la comunidad, los ancianos se reunieron alrededor del fuego. Isabela, aún pálida, relató lo sucedido. Algunos comenzaron a murmurar con desconfianza. «Tal vez su llegada nos trae enemigos. ¿No será que ella misma atrae el peligro?» Nahuel golpeó el suelo con el bastón ceremonial, silenciando a todos. «El enemigo no está aquí», dijo con firmeza. «Está afuera, y su nombre es Ramiro Delgado». Las miradas se cruzaron con tensión. Isabela, sintiéndose responsable, dio un paso al frente. «Si mi presencia los pone en riesgo, me iré». «No», interrumpió Luz, la hija de Nahuel, con lágrimas en los ojos. «Usted no es culpable. Ellos son los culpables». La niña corrió a abrazarla, y aquel gesto inocente derrumbó las dudas de muchos. Isabela la sostuvo con ternura, mientras los ancianos observaban en silencio. Más tarde, cuando todos se dispersaron, Nahuel e Isabela quedaron solos junto al fuego. El silencio era pesado,
cargado de emociones contenidas. «No entiendes lo que estás haciendo», dijo él con un hilo de voz. «Tu presencia aquí nos pone en la mira de hombres como Ramiro, y si algo les pasa a mis hijos, no podría soportarlo». «¿Y crees que yo podría soportar perderte a ti?», replicó Isabela, con los ojos húmedos. Nahuel apartó la mirada, luchando contra un torbellino interior. Había jurado no volver a abrir su corazón, pero la mujer frente a él no era una ilusión pasajera. Era la niña que había prometido regresar, ahora hecha realidad, más fuerte que nunca. Por un instante, quiso abrazarla, rendirse al destino. Pero el recuerdo de Yaretsi y la fragilidad de sus hijos lo hicieron retroceder. «No puedo», susurró, y se alejó en la oscuridad. En el pueblo, Ramiro se enteraba de que su plan había fallado. La noticia de que Nahuel había salvado a Isabela se esparcía, fortaleciendo el lazo entre ambos en lugar de romperlo. La frustración lo consumía. «Si no entiende con advertencias», dijo, apretando los dientes, «entonces la obligaremos a elegir». Sus hombres lo miraron con cautela. «¿Qué planea ahora, patrón?». Ramiro alzó la copa, con los ojos encendidos por la ambición. «El próximo movimiento no será un accidente, será una guerra». La tensión en Sonora alcanzaba un punto insostenible. Después del fallido atentado contra Isabela, la comunidad apache sabía que el peligro era real. El viento del desierto traía rumores de hombres armados, vistos en los caminos, de reuniones secretas en la hacienda de Ramiro Delgado, de amenazas veladas contra quienes se atrevieran a colaborar con Isabela. Nahuel reunió a los ancianos y a los jóvenes guerreros alrededor del fuego. Sus ojos reflejaban cansancio, pero también una determinación férrea. «Ramiro ha cruzado una línea», dijo con voz grave. «Ya no se conforma con sembrar miedo. Quiere destruirnos». Uno de los ancianos asintió. «Y lo hará usando a los nuestros. Ya he escuchado que algunos han aceptado su dinero». El silencio fue pesado. La traición interna era peor que cualquier enemigo externo. Mientras tanto, Isabela organizaba sus propias defensas. No quería huir. Hacerlo sería aceptar la victoria de Ramiro. Contrató a guardias de confianza y redobló la ayuda a las comunidades más necesitadas, con la esperanza de que la gente comprendiera su sinceridad. Pero también sabía que cada acto de generosidad era usado en su contra. En el mercado, escuchó a una mujer murmurar: «Todo lo hace para comprar voluntades. Nadie da tanto sin esperar algo a cambio». Isabela apretó los puños, luchando contra la frustración. En su interior, una voz le repetía: «Debes resistir, no solo por ti, sino por ellos, por Nahuel». El primer ataque abierto llegó una tarde de domingo. Un grupo de hombres encapuchados incendió un almacén comunitario donde se guardaban las cosechas. Las llamas se alzaron contra el cielo, tiñendo de rojo la noche. Nahuel organizó rápidamente una cadena humana para apagar el fuego, mientras Isabela, cubierta de cenizas, ayudaba a salvar los sacos de maíz. Cuando todo terminó, el almacén estaba destruido. Los niños lloraban, las mujeres gritaban, y los ancianos murmuraban que aquello era un presagio de desgracia. Nahuel, con el rostro ennegrecido por el humo, miró a Isabela. «¿Ves lo que trae tu presencia?», dijo con un hilo de rabia contenida. «Ellos sufren por estar a tu lado». Isabela lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero no retrocedió. «Ellos ya sufrían antes de mí, Nahuel. Yo no traje la violencia, la traje Ramiro. Y tú lo sabes. Los días siguientes fueron de incertidumbre». Ramiro intensificó su campaña. Sus hombres ofrecían dinero y protección a familias pobres para que se distanciaran de Isabela. En las tabernas del pueblo corrían rumores oscuros.
que ella planeaba quedarse con las tierras, que quería manipular a los apaches para su propio beneficio. Pero hubo quienes no se dejaron engañar. Mujeres jóvenes se acercaron a Isabela para agradecerle por las medicinas y los talleres. Los niños corrían hacia ella cuando llegaba, confiando en su sonrisa. Poco a poco, una parte de la comunidad comenzó a verla no como una amenaza, sino como una aliada. Nahuel observaba todo con un conflicto interno insoportable. Veía cómo Isabella se ganaba el respeto de algunos, pero también cómo la hostilidad crecía a su alrededor. En su corazón luchaban dos fuerzas: el deber de proteger a su pueblo y el deseo de protegerla a ella. Una noche, Mateo, su hijo, lo confrontó directamente. «Padre, siempre nos enseñaste que un guerrero no huye del peligro. Entonces, ¿por qué quieres que Isabella se vaya?» Nahuel lo miró sorprendido. «Porque si ella se queda, ustedes pueden pagar el precio». Mateo, con apenas 13 años, sostuvo la mirada con valentía. «No es ella la que nos pone en riesgo, padre. Es Ramiro. Y si no lo enfrentamos ahora, ¿cuándo?» Las palabras de su hijo lo golpearon con fuerza. Era la misma determinación que había visto años atrás en los ojos de Isabela cuando era niña. El enfrentamiento directo no tardó. Una tarde, mientras Isabela regresaba de supervisar las obras en el pozo, fue interceptada por varios hombres armados. La rodearon en un cañón estrecho, bloqueando su paso. El líder, con una sonrisa cruel, dijo: «La señorita Montoya ha causado demasiados problemas. Hoy termina su historia aquí». Isabela intentó mantener la calma, aunque el miedo le recorría la espalda. Justo cuando los hombres alzaban sus armas, un silbido cortó el aire. La primera flecha se clavó en el suelo, a centímetros de sus pies. Después, otra y otra. Desde lo alto de las rocas apareció Nahuel, seguido de varios jóvenes de la comunidad. Descendieron con rapidez, como guerreros del desierto. El combate fue breve pero intenso. Los hombres de Ramiro no estaban preparados para la resistencia apache. Algunos huyeron, otros quedaron desarmados. Nahuel se colocó frente a Isabela, protegiéndola con su cuerpo. Su mirada, oscura como la noche, ardía de furia contenida. «Mientras yo respire, nadie te tocará», dijo, casi como un juramento. Esa noche, la comunidad se reunió nuevamente. Los ancianos comprendieron que la situación había llegado a un punto de no retorno. Ramiro ya no se conformaría con amenazas, buscaría destruirlos por completo. Isabela tomó la palabra. «No quiero ser la causa de su sufrimiento, pero tampoco pienso huir. Vine aquí con una promesa, y pienso cumplirla. No solo con Nahuel, sino con todos ustedes». Nahuel la observó en silencio. Por primera vez en años, sintió que su soledad podía llegar a su fin. Pero también sabía que Ramiro no descansaría. El fuego de la guerra había comenzado, y solo una confrontación definitiva podría ponerle fin. En su hacienda, Ramiro escuchaba los informes de sus hombres derrotados. Golpeó la mesa con furia. «Si no entienden con miedo, entenderán con sangre». Su mirada se perdió en la oscuridad, mientras en su mente tomaba forma un plan más ambicioso y cruel. La noticia del ataque en el cañón corrió como pólvora por toda la región. En los pueblos, en los mercados y en las comunidades más alejadas, todos hablaban de la valentía de Nahuel al salvar a Isabela. Pero también se sabía que aquel acto había desatado la furia de Ramiro Delgado. El empresario ya no se ocultaba detrás de rumores o accidentes disfrazados. Ahora estaba decidido a destruir a la comunidad apache con un golpe directo. En la madrugada, los centinelas divisaron movimientos extraños cerca de los linderos, sombras de hombres armados, luces de antorchas que se apagaban rápido, caballos preparados para el ataque.
Nahuel reunió a los suyos en la plaza central. Su voz, grave y firme, rompió el silencio de la noche. Ramiro viene por nosotros. No lo hace por justicia ni por progreso. Lo hace por ambición. Quiere estas tierras y piensa que puede arrebatárnoslas con violencia. Pero no estamos solos. Nos tenemos unos a otros, y hoy debemos luchar. Los jóvenes guerreros asintieron, algunos con miedo, otros con furia. Isabela estaba allí, de pie junto a Luz y Mateo. No llevaba armas, pero en sus ojos brillaba la misma determinación de los demás. «Yo también lucharé», dijo. «No con espadas ni flechas, pero sí con lo que tenga a mi alcance. No me iré, no los abandonaré». El ataque llegó al amanecer. Una docena de hombres armados, enviados por Ramiro, irrumpieron en los límites de la comunidad, disparando al aire para sembrar el terror. Sus gritos retumbaban entre las chozas. «Estas tierras ya no les pertenecen. Entréguenlas o arderán con ustedes». Nahuel apareció al frente, montado en su caballo, con el arco en la mano y el rostro endurecido por la rabia. «¡Aquí no se rinde nadie!», gritó, y su voz resonó como un trueno en medio del desierto. Las flechas volaron primero. Los jóvenes, entrenados por años, respondieron con precisión. El combate se desató en cuestión de segundos. Gritos, disparos, el galope de los caballos. El aire se llenó de polvo y de miedo. Isabela corría entre las chozas, ayudando a los heridos, entregando agua, guiando a las mujeres y a los niños hacia refugios improvisados. Cada vez que levantaba la vista, buscaba a Nahuel. Lo veía luchar con la fuerza de un león, defendiendo cada palmo de tierra, cada vida. En medio del caos, Ramiro apareció a caballo, elegante incluso en la guerra, con un rifle reluciente en las manos. Su voz se alzó sobre el estruendo. «Nahuel, ríndete. Esta batalla está perdida. ¿De verdad arriesgarás a tu gente por una mujer que ni siquiera pertenece aquí?» Las palabras cayeron como veneno. Algunos dudaron. Isabela sintió cómo el corazón se le encogía al escuchar el tono de desprecio. Pero Nahuel, desde lo alto de su caballo, respondió con un rugido. «Ella pertenece aquí más que tú, porque vino con amor, no con ambición». La rabia de Ramiro fue inmediata. Levantó su rifle y apuntó directamente a Isabela. El tiempo pareció detenerse. Ella estaba arrodillada junto a un niño herido, sin darse cuenta del peligro. Nahuel espoleó a su caballo y se lanzó hacia ella. El disparo retumbó en el aire. El proyectil pasó rozando el brazo de Nahuel, abriendo una herida sangrante. Él se abalanzó sobre Isabela, cubriéndola con su cuerpo. El niño lloraba, ella temblaba, y él, con la respiración agitada, la sostuvo con fuerza. «Mientras yo viva, nadie te tocará», susurró, igual que en el cañón. La lucha continuó. Los hombres de Ramiro, aunque mejor armados, no contaban con la ferocidad de los apaches defendiendo su tierra. Teodoro, el anciano consejero, lideraba a los más viejos con palos y piedras, mientras Mateo y otros jóvenes luchaban con una valentía inesperada. Luz, escondida en una choza, observaba con miedo, pero también con orgullo a su padre. Isabela, con las manos manchadas de sangre de los heridos, sentía que aquel pueblo ya era suyo, que la promesa hecha de niña no era solo un capricho, sino un destino cumplido. Ramiro, viendo que sus hombres retrocedían, rugió con furia. Se lanzó hacia el centro del combate, buscando enfrentar a Nahuel directamente. «Tú y yo», gritó, «termínalo aquí, si eres tan hombre». Nahuel aceptó el desafío. Se enfrentaron cuerpo a cuerpo, él con su lanza corta, Ramiro con el rifle usado como garrote. El choque fue brutal, levantando polvo, atrayendo las miradas de todos. Isabela observaba con el alma en un hilo,
Cada golpe podía ser el último. Finalmente, en un movimiento rápido, Nahuel logró desarmar a Ramiro y derribarlo al suelo. Levantó la lanza, dispuesto a acabar con él, pero se detuvo. Su respiración era un huracán, su mirada un abismo. «Matarte sería demasiado fácil», dijo con voz temblorosa. «Prefiero que vivas con la vergüenza de haber sido derrotado por aquellos que desprecias». Los hombres de Ramiro, viendo a su líder caído, huyeron en desbandada. El silencio se impuso poco a poco, roto solo por los gemidos de los heridos y el crujido de las llamas apagándose. Isabela corrió hacia Nahuel, abrazándolo sin importarle la sangre que manaba de su herida. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «¿Pudiste haber muerto?» Él la miró con cansancio, pero también con ternura. «Si hubiera sido por salvarte, habría valido la pena». Ella apoyó su frente contra la de él, y por un instante, en medio de la destrucción, supieron que la guerra aún no había terminado, pero que juntos podían enfrentarlo todo. Esa noche, la comunidad entera se reunió alrededor del fuego. Habían resistido, habían sobrevivido, pero todos sabían que Ramiro no se detendría tan fácilmente. La herida en el brazo de Nahuel sangraba todavía, y las palabras de Isabela resonaban en su corazón. El destino los estaba empujando hacia una decisión final, hacia un desenlace inevitable. La herida en el brazo de Nahuel tardó varios días en sanar. Isabela lo cuidó con una dedicación absoluta. Lavaba la sangre, preparaba infusiones, cambiaba los vendajes. Aunque él insistía en que podía soportar el dolor, ella lo miraba con firmeza y decía: «Un líder también necesita ser cuidado». En esos días la comunidad se debatía entre la esperanza y el miedo. Habían resistido el ataque, sí, pero sabían que Ramiro no se detendría. Los rumores llegaban desde el pueblo. Hablaban de que estaba reuniendo más hombres, de que había jurado regresar con un ejército. Nahuel reunía a los ancianos cada noche. Teodoro, con su voz cansada, lo dijo claramente: «No podemos vivir eternamente bajo la amenaza. Debemos acabar con esto de una vez». Los demás asintieron. Todos sabían que el momento final se acercaba. Isabela, consciente de la gravedad, tomó una decisión. Una tarde buscó a Nahuel, que se encontraba practicando con el arco. «Tengo recursos», le dijo. «Puedo contratar protección, traer hombres de confianza para que luchen a tu lado». Nahuel negó con la cabeza. «No, esta no es tu guerra, Isabela». Ella lo miró con una intensidad que lo dejó sin palabras. «Claro que es mi guerra. Es la tuya, la de tus hijos, la de tu pueblo. Y también es mía. No volví solo por ti, Nahuel. Volví porque entendí que lo que te pertenece también me pertenece. Y si Ramiro quiere destruirnos, tendrá que enfrentarme a mí también». Él la observó en silencio. Aquella niña que un día había prometido regresar, se había convertido en una mujer que no conocía el miedo. El amanecer del enfrentamiento definitivo llegó con un silencio extraño. El aire estaba quieto, el cielo rojo como una herida abierta. Ramiro apareció con un grupo numeroso de hombres armados, más de los que la comunidad podía enfrentar en igualdad de condiciones. Avanzaban como una sombra oscura sobre el desierto. Los apaches, encabezados por Nahuel, se reunieron en la plaza central. Isabela estaba allí, junto a Mateo y Luz, que insistieron en quedarse. «No somos niños indefensos», dijo Mateo con la voz firme. «Este es nuestro hogar también». Nahuel acarició la cabeza de su hijo y apretó la mano de Luz. Sabía que no podía protegerlos de todo, pero también sabía que el valor de ellos era la fuerza de la comunidad. Cuando Ramiro llegó, desmontó con arrogancia. Su sonrisa era fría,
Sus ojos brillaban con odio. «Te lo advertí, Nahuel», dijo, alzando la voz para que todos escucharan. «Pudo haber sido fácil, pero decidiste resistir, y ahora pagarás el precio». Nahuel dio un paso al frente. «Estas tierras no están en venta, no son tuyas ni serán nunca tuyas». Ramiro rió con desprecio. «Entonces acabaré contigo y con cualquiera que se interponga». Levantó la mano y sus hombres comenzaron a avanzar. El combate fue brutal. Las flechas silbaron en el aire, los disparos resonaron como truenos. El polvo del desierto se levantaba, oscureciendo el cielo. Isabela corría de un lado a otro, ayudando a los heridos, entregando agua, sin importarle el peligro. En medio del caos, Nahuel y Ramiro volvieron a encontrarse. Esta vez no habría tregua. Lucharon cuerpo a cuerpo, entre gritos y polvo, como dos fuerzas opuestas destinadas a chocar. El rifle de Ramiro se estrellaba contra la lanza de Nahuel. Las chispas del metal contra la madera se mezclaban con el sudor y la sangre. Isabela los vio a lo lejos y sintió un nudo en el estómago. Sabía que ese momento decidiría no solo el destino de los hombres, sino de todo el pueblo. El combate se prolongó hasta que, en un descuido, Ramiro logró herir a Nahuel en el costado. El apache cayó de rodillas, jadeando. Ramiro levantó su arma, dispuesto a terminarlo. «Aquí acaba tu historia, Nahuel». Pero antes de que pudiera disparar, Isabela se interpuso, extendiendo los brazos. «No, si quieres matarlo, tendrás que pasar sobre mí». La multitud contuvo la respiración. Ramiro dudó un instante. Aquella mujer, tan firme y desafiante, lo descolocó. «¿Por qué arriesgarías tu vida por él?», gruñó. «Porque hace 15 años le prometí que volvería, y porque lo amo». Las palabras resonaron como un trueno en el corazón de todos. Nahuel, desde el suelo, levantó la cabeza y la miró con ojos enrojecidos. Ramiro, cegado por la furia, intentó apartarla, pero ese instante de distracción fue suficiente. Con un rugido, Nahuel se levantó y, reuniendo sus últimas fuerzas, lo derribó. Lo desarmó con un movimiento feroz y lo sometió contra el suelo. La lanza apuntaba directo a su pecho. El silencio se hizo absoluto. Solo se escuchaba el jadeo de los combatientes. Nahuel alzó la lanza, dispuesto a acabarlo, pero entonces recordó las palabras de Teodoro. El deber mantiene a un líder, pero es el amor el que lo hace caminar. Bajó la lanza lentamente. «No mereces mi mano ni mi odio», dijo con voz temblorosa. «Vete de aquí, Ramiro, no vuelvas jamás». Los hombres de Ramiro, al ver a su líder derrotado, huyeron sin mirar atrás. Ramiro quedó tendido en el suelo, humillado, reducido al silencio. La comunidad estalló en gritos de victoria. Las mujeres lloraban, los hombres se abrazaban, los niños saltaban de alegría. Isabela corrió hacia Nahuel, sosteniéndolo con fuerza mientras las lágrimas rodaban por su rostro. «Lo lograste. Lo logramos». Él, exhausto, apoyó su frente contra la de ella. «No, fue tu promesa la que nos trajo hasta aquí». Los días siguientes fueron de reconstrucción. El almacén fue levantado de nuevo, las heridas atendidas, los corazones reconfortados. Isabela permaneció junto a la comunidad, cada vez más integrada, cada vez más amada. Una tarde, frente a toda la tribu, Nahuel tomó su mano. «Hace años, una niña me dijo que sería mi esposa algún día». Yo me reí, pero esa niña cumplió su palabra y me enseñó que el destino no se burla. «Isabela, ¿quieres caminar a mi lado, como compañera y como guía, para siempre?» Los ojos de ella brillaron con lágrimas. «Siempre lo supe, Nahuel. Sí». La comunidad entera estalló en vítores. Los ancianos sonrieron, los niños aplaudieron, y el viento del desierto pareció llevarse las últimas sombras de dolor. Esa noche,
Alrededor del fuego, Isabela miró las estrellas junto a Nahuel, Mateo y Luz. El desierto, testigo eterno, parecía más sereno. Ella cerró los ojos y susurró al viento. Cumplí mi promesa, abuelo. Volví. Nahuel la rodeó con su brazo sano, acercándola a su pecho. En su mirada ya no había soledad, sino la certeza de un futuro compartido. El eco de los tambores resonó en la distancia, anunciando no solo el final de una guerra, sino el inicio de una nueva vida. Una vida donde el amor, más fuerte que el tiempo y la violencia, se convirtió en la victoria más grande. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video.